viernes, ya día 10 de mayo. Se nos va mayo, ya digo, casi nada. El martes que viene, recuerda, 14 de mayo, casi nada, ¿eh? Bueno, conmigo tengo a un vecino aquí en Morrojable, doctor también de Morrojable, del centro de salud más en concreto. Él es Ricardo Pérez, que también es mi médico. Ojo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahí estando contigo hoy aquí, que es un gran placer estar contigo y que seamos entrevistados por ti. Bueno, Ricardo, empezamos hablando, si te parece, acerca de la sanidad, sobre todo en la zona más al sur de la isla de Fuerteventura. Como médico que has estado trabajando muchísimos años aquí, ¿qué evolución le has visto a la sanidad que ha ido desde que llegaste por primera vez a Morrojable, empezaste a trabajar hasta el día de hoy? Bueno, te puedo dar mi opinión muy particular. Sí. Siempre te digo que no soy experto en nada y probablemente sea aprendí en todo. Durante 17 años que he trabajado aquí como médico de familia, evidentemente yo tengo un buen concepto del sistema sanitario español, muy bueno. Para mí es el mejor sistema sanitario que hay en cuanto a su función y en cuanto a la visión que tiene de la salud, tanto individual como social. Pero tiene un gran problema, que es el problema político. Realmente los que dirigen la sanidad son gestores políticos que son puestos a dedo allí por los políticos de turno que ganan las elecciones. Muchos de ellos sin conocimiento de lo que es la sanidad y hablan de sanidad como si fueran expertos. Entonces, existe el sistema como tal, bien confeccionado, bien estructurado, que es bastante solidario, y sin embargo la gestión no es correcta. Y la visión que le dan al sistema, lejos de aliviar los problemas, los incrementa. Y yo te puedo decir eso porque en la pasada legislatura, la dirección de área fue puesta a dedo por una persona que se creía o se cree que sabe mucho de sanidad. No sabe nada de sanidad. Nada, absolutamente. ¿Hablamos de Sandra Celi? Sí, efectivamente, no sabe nada. Y lo que hizo fue distorsionar tanto la estructura sanitaria de Fuerteventura y especialmente del sur, que hoy en día la nueva gerencia se está enfrentando a graves problemas y a problemas originados por decisiones anteriores. ¿Por qué crees que ocurre eso? Es decir, me refiero, ¿por qué crees que el político, en vez de dejar a los profesionales que saben realmente de lo que estamos hablando, porque la sanidad, bajo mi punto de vista, no se debería de jugar con ella, porque trata personas y tratan a enfermedades, y una mala decisión puede hacer que una persona muera y no hay vuelta atrás? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el político mete las narices ahí? El sistema sanitario se puede ver sobre dos puntos de vista. Uno sobre lo individual, lo selectivo que es la persona, y otro sobre lo común o social. Por eso aparece el sistema sanitario. Aparece el sistema sanitario con diferentes estructuras, funciones y responsabilidades. Muchas veces, yo no vengo a evaluar aquí la decisión de los profesionales, que es bastante buena, pero sin embargo la estructura, la forma a veces de seguimiento, fundamentalmente en muchas cosas que se necesitan de rapidez, se demora. Vale, eso no significa que haya un problema, un error. Eso significa que el sistema tiene que modificar algunas estructuras, analizarlo con personas que sepan del tema y tomen decisiones acorde a ese momento histórico y a las condiciones que están presentes en un determinado lugar. En este caso específicamente, Morrojable. Yo muchas veces, haciendo una comparación un poco vamos a decir, un poco irreal, comparo a Morrojable con Canarias y al gobierno de Canarias con el gobierno de Madrid. Es muy común que el gobierno de Canarias, cualquiera que sea, ya sean socialistas de Coalición Canaria, dicen de toda la deuda que tiene la sanidad, de los presupuestos generales del Estado, que no se tiene en cuenta una serie de condiciones, la singularidad de las islas, una serie de cosas. Y entonces se quejan de eso. Sin embargo, se hace con Morrojable. Es decir, los que tienen la decisión de mejorar la situación de Morrojable, la situación de Pájara, actúan y casi igual como mismo actúan en este caso el gobierno central. Es decir, no vienen a ver la situación, no vienen a interesarse por los casos. La isla, Morrojable se dirige por teléfono desde Puerto Rosario, y muchos de los cuales dicen: no, yo trabajé allí. Si tú trabajaste allí hace 30 años y tuviste 2 meses,
Ya Morrojable no es de 30 años atrás. Morrojable ha tenido una explosión demográfica. Morrojable tiene otras condiciones de vida, tiene otras condiciones sociales. Se han aparecido situaciones que no estaban presentes. Han mejorado otras, han empeorado otras. Y claro que repercute sobre la sanidad. Porque la sanidad, el concepto de sanidad, el concepto de salud, es el equilibrio de la salud en cuanto a individual, social, incluso económico y un poco más allá, hasta de medio ambiente. Es decir, si hay contaminación ambiental, va a dañar la salud. Y está presente en el concepto de salud sin que necesariamente haya o no enfermedad individual. Mira, el otro día me dijeron, hace bien poquito, era cosa de medio mes, me dijeron que una persona que viene de fuera dice, yo pensaba que la sanidad aquí era mucho mejor que del sitio donde vengo, pero sin embargo parece ser que aquí están mucho más atrasados en temas sanitarios. Se refería a Morrojable precisamente, ¿no? Que sobre todo yo no sé si un médico nace o se hace, que es una de las preguntas también, y sobre todo la empatía. Yo creo que un doctor, un médico, una doctora tiene que tener empatía por sus pacientes. Es decir, una persona no puede ir a la consulta y despacharla como si despacha jamón o queso en Padilla, y tiene mucha empatía también muchas veces, pero yo creo que un doctor o doctora tiene que tener empatía por sus pacientes, ¿no? Bueno, una cosa es el sistema sanitario y otra cosa es la formación individual que tenga cada uno. En la formación individual aparecen características individuales que tenemos todos los seres humanos, que nos hacen diferentes y actuamos como tal, y otra es el sistema sanitario. Yo, por ejemplo, yo tengo un buen concepto de la sanidad pública española, en general, muy bueno, excelente. ¿Y por qué lo tengo? Porque he trabajado en otro sistema sanitario. España tiene un sistema, humano, solidario. Aquí todos lo sabemos, es decir, tú ahora ya vas a Cuba, que es mi país, y tú te pasas un mes, y si tú te enfermas, tienes que pagarlo. Tú llegas aquí a España, y te enfermas, y te atienden sobre la marcha, y no te cobran. Aunque te rellenan un documento ahí de pago, pero eso es ficticio prácticamente. Entonces, la sanidad es buena. Lo que pasa es que la sensación de abandono viene dado porque hay evidentemente durante muchos años, y durante los últimos 4 años, la legislatura pasada, que la sanidad aquí se abandonó en el sur. No se atendió como se le dio, no se le dio el orden de prioridad que tiene que darse. Date cuenta que es el punto más alejado que tiene la gerencia, ese brazo extenso que tiene la gerencia, es el hospital sin puertas, sin paredes que tiene la gerencia, y sin embargo aquí no hay prácticamente nada, ningún estudio que identifique las necesidades sentidas de la población, ni ratifique los problemas principales que tiene la población. Y muchas veces comparan la población de Morrojable con la de Puerto Rosario, totalmente diferente, o la comparan con la de Corralejo, totalmente diferente. Es decir, esa diferenciación. Pero para hacer eso hay que tener conocimiento de causa y efecto, y saber lo que se quiere, y saber cómo se va a lograr, y darle un tiempo de cumplimiento. Muchas veces no se sabe lo que se quiere, muchas veces no se sabe cómo se va a lograr, y tampoco hay fecha de cumplimiento. Claro, sí, cuando llegan las campañas electorales, todo el mundo habla, y todo el mundo promete, y todo el mundo dice lo otro, pero cuando se acaba la campaña electoral, se acabó lo prometido y empezamos a negociar para pactar, para llegar al poder. Y cuando llegamos al poder, esperamos 3 añitos para entonces después no ir a la revancha. Es decir, es una situación que debería llamar la atención porque es un problema político, porque son los políticos los que están determinando eso. No es la sanidad, no es la sanidad. La sanidad tiene una buena estructura, una buena función, sabe por dónde va. Son los políticos los que realmente están haciendo de que las cosas no marchen bien. Y te pongo el ejemplo de la legislatura pasada. Cuando vino la dirección de área aquí a identificar problemas, a saber los problemas, nunca. Cuando vino la gerencia anterior a los problemas, nunca vinieron. Eso sí, por teléfono todo lo que quieran. Solamente vinieron una sola vez en 4 años, a principio. Hablaron de todo lo que iban a hacer, la política esa de fantasía, yo le llamo la política de fantasía, de sueños, pero en la realidad no se corresponde. No se corresponde. Y después de eso no se atreven a discutir un tema, a llevarlo a un colectivo de profesionales con diferentes criterios para tratar de solucionar. Entonces, la sanidad no tiene culpa, es la gestión que se hace. ¿Y un doctor o doctora nace o se hace, Ricardo? Y ahí no te puedo decir mucho, me has hecho una pregunta muy difícil.
Yo pienso que la vocación de médico es una vocación que se va formando a través del sentido altruista, y en la que el denominador común es el bien de la persona, ¿no? A sabiendas que está practicando eso se va a morir también y se va a enfermar. ¿Qué crees que deberíamos mejorar aquí en Morrojable, precisamente en el tema sanitario? Porque claro, yo creo que hace 5 o 6 años o 7, no me acuerdo ahora precisamente cuándo se abrió la segunda planta. No me acuerdo precisamente cuándo fue. En 2014 por ahí. 2014 más o menos, 10 años prácticamente, es decir, y costó abrir esa segunda planta. Es decir, yo no entiendo por qué cuesta tanto aquí en Morrojable hacer ciertas tipos de actuaciones. En todos los lugares del mundo, porque... Pero más aquí, parece que cuesta más aquí. Hacer un proyecto y que lo acepten y lo aprueben y no sé qué, entonces, como dicen los políticos, asignar esas tareas diferentes y ponerla en convocatoria lleva tiempo. Después la parte de legal, el mismo problema de la electricidad, del abastecimiento de electricidad al centro de salud, el aire acondicionado, el equipo de radiografía, todas esas cosas llevan mucho trabajo. Evidentemente hay un crecimiento exponencial de la población que no se corresponde con un estancamiento de la institución. Y eso está sucediendo en sanidad y en educación. Es decir, hay un estancamiento del desarrollo de la institución como tal y hay un crecimiento exponencial de la población. Es como una carrera de resistencia que a veces afecta mucho al personal sanitario. Eso tienen que estudiar los que determinan estas políticas sanitarias y políticas generales. Entrando en política, se quejaban el otro día, tanto Juntos por Pájara como Nueva Canarias, de que en el incremento del presupuesto de Pájara, en esos remanentes, que hay una cantidad pírrica o irrisoria, decía Miguel Ángel Grafiña, también apoyado por Rafael Perdomo, Marisol Placeres, en la cual la sanidad y la educación quedan prácticamente marginados. Bueno, evidentemente, no solamente tienes que darte una vueltecita por las calles de Morrojable y sentarte y mirar a los niños, a la población, a los jóvenes, ¿vale? Como hay ciertas características, manifestaciones que de por sí solas están hablando. En el instituto no tengo mucha información, pero ahí, por ejemplo, no sé cómo estará aquí, pero me parece que está entre 30 y 35 alumnos por aula. De ese 30 o 35%, de 30 o 35 alumnos por aula, hay un porcentaje muy elevado que necesitan libros escolares. ¿Entienden? Que la ayuda del colegio. Lo mismo ocurre con sanidad. Hay un incremento de las necesidades sociales y hay un incremento en general y en particular de las características o los criterios de pobreza social. Y entre la pobreza social, por supuesto, entra la formación en educación y los conceptos que se pueden tener de las instituciones. Es decir, yo voy al ayuntamiento y yo tengo que saber que voy al ayuntamiento. Yo sé lo que tengo que pedir al ayuntamiento. Si yo no conozco la función del ayuntamiento, no sé lo que voy a pedir, o si voy al cabildo, o me dirijo a un centro de salud, me dirijo a un hospital, o me dirijo a un hospital de referencia a nivel de fuera de la isla, o me dirijo a un instituto, o me dirijo a la consejería de educación o sanidad. Cada uno tiene funciones específicas y entonces a veces la población desconoce muchas veces la organización, el organigrama social de la población, que hace que cometemos errores y empecemos a hablar cosas que no son. En cuanto a la financiación, es lógico, no hay que ser tampoco muy matemático para darse cuenta que aquí no hay inversión. Y la poca inversión que ha existido ha sido por presión política de los grupos políticos para sanidad. Por ejemplo, la ambulancia medicalizada es un ejemplo. Eso no surgió porque salió de sanidad, nació por un acuerdo que hubo en aquel momento con el estado de alcalde Rafael, que además tuvo discusión con el consejero que era el Partido Socialista también, y se puso la ambulancia medicalizada después de haber mentido muchas veces sobre la funcionabilidad de la misma. Y como eso hay muchas, por ejemplo, antiguamente tú sabes que se sacaba sangre, la extracción de sangre eran 2 veces a la semana, martes y jueves. Correcto. Rafael y yo fuimos a hablar con el antiguo gerente para que aumentara el día de extracción de sangre y pusieron los lunes. ¿Vale? Aquí se ha hecho demandas políticas para poder cambiar muchas veces la estructura esa. Y ha costado trabajo y sigue costando trabajo.
Es decir, en cuestión a la sanidad, en Morrojable, porque claro, me acabas de comentar que antiguamente era martes y jueves, ahora tenemos lunes, martes y jueves, es decir, parece mentira que con la población que estamos aquí sea lunes, martes y jueves y no sea todos los días de la semana. No entiendo, no sé si me puedes explicar el motivo. No, yo martes y jueves sí, no, porque recuerda que un centro de salud no tiene una condición de urgencia. La condición de urgencia la tiene el hospital en el servicio de urgencia. Si hay un servicio de urgencia que hace esa analítica sí es de urgencia. Y lo demás se hace por estudio lectivo, es decir, o electivo. Es decir, tú vas buscando la enfermedad o vas buscando el problema de salud o lo que quieras saber, pero de una forma más lenta. Se puede hacer una analítica perfectamente un martes y recogerla al día siguiente. Las analíticas generalmente con sistemas informatizados se dan de un día para otro. Muchas veces yo veo a un paciente y le saca la analítica a las 8 de la mañana y venga a la 1 que te dé el resultado. Y está el resultado. Es decir, eso también. Es decir, esa brevedad así no debe ser en un centro de salud. El centro de salud es más se demora un poquito más las cosas porque no es una prioridad inmediata o de urgencia. Claro, yo creo que la gente muchas veces se desespera porque, claro, tenemos el hospital a 100 kilómetros y vemos como un pequeñito hospitalito nuestro centro de salud aquí en Morrojable, ¿no? Efectivamente. Y no los conceptos que tienen de sanidad. De sanidad que a veces no llegan a la población porque le toca a esos gestores políticos que ponen los partidos llegar aquí, a donde estás tú, llegar al otro y dar una explicación de cómo funciona la sanidad pública. Ellos no la dan. Ellos dicen de los sueños, de la fantasía que tienen ellos durante los 4 años que lo van a hacer y que no sé qué, no hacen nada, terminan en la legislatura y no han hecho nada. Y al contrario, han creado más problemas y han creado más deuda. Más deuda. ¿Tú sabes cuánto asciende la deuda del Servicio Canario de Salud? Terminó 500 millones de euros. Solamente en la legislatura pasada. Se gastó más de lo que se hizo. Te estoy hablando de la legislatura pasada. Por suerte, esta gerencia que está ahora, yo la veo más coherente, la veo más seria y la veo más, sí, que identifica mejor los problemas y trabaja directamente con los principales problemas de salud. Está haciendo para mí un buen trabajo, pero está arrastrando los problemas que dejaron los otros. Lo está arrastrando y bien costoso. Y le va a costar porque de aquí a 3 años o 2 años no lo van a terminar. Mismamente también le puedo dar una primicia de que el lunes que viene a las 11 de la mañana tendremos a Tomás Pérez por aquí. Tomás Pérez es un hombre que yo admiro mucho. Es un hombre que ha demostrado capacidad de trabajo. Es un hombre que sabe cuál es su trabajo. Nosotros tenemos una directora de área, la señora que tú mencionaste, que ella era directora de área, era gerente, jefe personal, contrataba, buscaba los contratos, se metía en todas las nóminas de los trabajadores, en todo, él se metía en todo porque era el que más sabía. No se dedicaba a su trabajo como tal, a la consejería, a la dirección de área. Tomás, todo lo contrario, Tomás se dedica a gestionar los recursos y tratar que las cosas salgan lo mejor posible y cuidar y mirar con ojo. Es decir, 2 personalidades totalmente diferentes. Por eso le están saliendo bastante bien las cosas. Ha bajado las listas de espera, que estaban grandes. Han disminuido los conflictos laborales que generó la otra. ¿Te recuerdas al alergólogo aquí? Que eso fue, terrible. No querían un alergólogo y estaban pidiendo alergólogo. Y no sé, y la explicación que daban no era lógica. Y como eso, 300 casos más. Es decir, una gerencia que dejó problemas y que esta gerencia está tratando de sacarla como bien puede, con una serie de problemas que dejó la otra y que van surgiendo. Porque las necesidades de salud son crecientes. Y a medida que van pasando los días y los meses, son crecientes. Y esas necesidades necesitan de personas que sepan gestionar, de personas que sepan cuidar y personas que sepan por dónde van. Bueno, ya estamos hablando de todo un poquito, me gustaría hablar también un poquito de política, ¿no? ¿Cómo estás viendo el municipio de Pájara? ¿Cómo estás viendo este grupo de gobierno que dentro de poquito hace 1 año prácticamente de gobernando? Nosotros cuando se fundó el partido Juntos por Pájara, marcamos unas líneas de interés común. Por ejemplo, una de las líneas es ser solidario con el partido que esté en el gobierno. Y no solamente, y ser cordial también. Y lejos de hacer un enemigo político, ser una persona, ser un grupo que le dé datos y le dé información para que se pueda gestionar lo mejor posible por el bien común. Esas son las líneas generales de Juntos por Pájara que han primado en
en este tiempo. Nosotros no practicamos la política de buena gente, como se practica. No, nosotros practicamos la línea de lo que creemos, consideramos que es serio y que es transparente. Y nosotros estamos en función de eso. Ahora estamos abiertos a todo. Nosotros hasta ahora hemos hecho una oposición, me parece, bastante noble, bastante segura, y le abrimos las manos para el bien común. Uh-huh. Porque si queremos hacer una política como sucia, se hace sucia. Pero nosotros no somos sucios, no somos transparentes y lo estamos dando. Como tú verás en los plenos, la cantidad de emociones, preguntas que está dando junto por Pájara, Nueva Canaria, los dos partidos están dando al ayuntamiento. Ahí, por ejemplo, tú tienes el mismo centro de salud. Ahora viene el verano, no puede haber un médico ahí atendiendo los fines de semana, los días festivos, una gran cantidad de población con una demanda asistencial alta. Es decir, hay una moción sobre eso. Ha sido moción sobre educación. ¿Entiendes? Se ha dado información sobre diferentes aspectos que queremos que se aborden. Y entonces, claro, eso es para ayudar al gobierno. Le estamos abriendo los brazos. Nosotros no estamos ni queremos en este momento ocupar llegar al poder así porque así. ¿No? Hay que ganárselo. El liderazgo se gana. No está claro. El liderazgo no nace, se gana. ¿Y cómo se gana? En combate. En combate, pero en este momento noble, solidario, reconocer las necesidades, abrir los brazos a las personas. Yo, como por ejemplo, las veces que he hablado con Rafael sobre el que conoce muy bien toda la estructura esta, siempre le tiene las puertas abiertas al equipo de Alejandro Jorge. Cuando digo equipo de Alejandro Jorge, digo la parte socialista y de Coalición Canaria, para el análisis de cualquier tema y su apoyo incondicional por el bien común. Y yo creo que se está haciendo. Nos hemos hecho una posición sucia, una posición limpia y transparente como partido. Bueno, donde parece que el enemigo está en casa. Lo digo sobre todo porque vino ayer Alberto Ramírez, en el cual habló de Juntos por Pájara. Yo le preguntaba que por qué no presentaba su dimisión, si tan mal estaba. También Rosa Lasso vino por aquí, habló también del propio partido, que se le dijo una cosa y al final no se cumplió y se salió de la propia formación. ¿Cómo es la formación Juntos por Pájara? La formación yo la veo bien. La veo bien, incluso hace como 3 o 4 días nos reunimos ahí porque tenemos un grupo de personas que vamos a afiliar. No sé si están entre 20 y 25 más o menos, que están ahí presentes, que no sé, Marisol o Rafael o Pedro, no sé, tendrán que ponerse ahí para afiliar a sus compañeros. Y yo estoy lejos de eso. Yo nada más que digo gente que se quieren afiliar y se los llevo allí y están interesados en participar con nosotros en este debate. Como todo en la vida, tú digo la política de yin y de yang. Sí, claro. Nada es yin ni nada es yang. Exacto, hay una mezcla. Correcto. Y si tú miras el sol, por ejemplo, ahí el sol tiene unas manchas negras, bien negras, oscuras, que en una de ellas cabe la Tierra completa, el planeta Tierra. Es decir, cuando tú miras el sol, tú puedes ver 2 cosas en el sol. Tú puedes ver los rayos que llegan, iluminan y te nutren. Y puedes ver la mancha negra que está acabando que daña el sol. Entonces hay un dicho que dice, bueno, si tú quieres ser agradecido con el sol, le mira los rayos. Y si no estás de acuerdo con el sol, le mira la parte oscura. Bueno, la vida transcurre así, siempre transcurre con un lado claro y un lado oscuro. ¿Qué opinión? Yo, por ejemplo, Alberto en personal, yo no tengo mala opinión. Yo he sido fundador del partido y creo que gozó de bastante participación, yo creo que se esforzó mucho. Quizás todos hemos tenido algo de culpa y algo de razón en toda esta situación y que no lo hemos podido abordar. En cuanto a mi persona, yo también he cometido errores y cometí a veces uno se pone un poco difícil en la vida porque se llena de tanta pasión que a veces uno comete errores y yo cometí errores y no me cuesta darle la mano a Alberto y decirle disculpa Alberto, disculpa a Rosa, ¿no? Y se acabó el problema. Ahora podemos seguir el proyecto, no podemos seguir, ya eso es una decisión de cada uno. Pero si se quieren ir, bueno, no hay problema. Y si se queda, por lo menos mejorar las relaciones. ¿Vale? Es lo único que pido. Pero todos hemos trabajado, Rosa también trabajó en el proyecto. Se sintió abandonada o no conforme, pero Rosa era la número 3 del partido nuestro. Estaba Rafael, Marisol y después venía Rosa.
Es decir, no en una posición alejada. Lo que pasa es que no llegamos a tener la cantidad de concejales, ni los votos para ocupar 4 o 5 concejales. En cuanto a Rafael, Rafael siempre ha sido el líder. ¿Por qué ha sido el líder? Porque se lo ha ganado con esfuerzo, porque se lo ha ganado por conocimiento. Hoy en día yo dudo que alguien tenga la capacidad de conocimiento de cómo funciona el ayuntamiento, de las necesidades de que tiene el ayuntamiento, de todo lo que sucede en el ayuntamiento, como lo tiene Rafael. ¿Entiendes por qué? Porque trabajó durante alcalde durante una serie de años, tiene ese conocimiento y sabe abordar con lujo y con detalle uno y por otro, y además con una capacidad de diálogo, de información que no la tiene nadie. Por lo tanto, siempre fue el líder. Y es más, si Rafael no hubiese estado como líder ahí, a lo mejor yo me pensaba seguir en política. Mira, yo te voy a decir algo que a lo mejor para el medio no nos viene bien, pero claro, ¿no crees que las cosas antes de saltar a los medios de comunicación, a venir aquí, se deben de hablar en casa? Es decir, los trapos sucios se lavan en casa y no venir aquí al medio, que ya digo, a mí me da audiencia sinceramente y mucha gente ha visto la entrevista, ¿no? Pero no sé, muchas veces yo me pongo en la piel, muchas veces de cuando se critica a las personas, a Marisol, por ejemplo, que fue vecina mía, a la cual yo le estimo mucho y tal, pero evidentemente en mi profesión tengo que ser muy profesional, escuchar y hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Pero ¿no crees que eso, que deberían de sentarse a hablar, como estás diciendo ahora, damos la mano, oye, si no quieres seguir, perfecto, sigue por tu camino, por el mío, y no venir a los medios de comunicación a airear los trapos sucios? Bueno, mira, parte, el ser humano es complicado por naturaleza, muy complicado, y el ser humano tiene una parte emotiva y una parte de razón. A veces coinciden la emoción y la razón, y otras veces no coinciden. Cuando no coinciden, aparece o la pasión extrema o aparece el odio, pero se pierde la razón. Entonces, eso nos sucede a todos los seres humanos. A veces cuando evaluamos algo, ¿cuántas veces con tantos errores he cometido yo en mi vida por ser, a lo mejor, no analizar bien las cosas? Muchísimo. En todos los aspectos, familiar, de todo. Yo tengo un lado claro en mi vida y tengo un lado oscuro también. Es decir, todos los seres humanos tenemos un lado claro y tenemos un lado oscuro. Entonces, esa emoción cuando salta, aparecen estos errores. Errores que, amor, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Qué quieres lograr con esto? ¿O qué quieren lograr con esto? Si quieres lograr no sé, es que habría que preguntarle a las personas en cuestión. Yo, por ejemplo, te voy a dar mi ejemplo. Yo fui de Coalición Canaria durante muchos años. Y la gente pensó que yo venía de Coalición Canaria cuando llegué aquí, que estaba con González Cueva. Sí. Pues no. Yo empecé Coalición Canaria en Gran Canaria, en la zona de San Bartolomé y Tirajana, ahí en el tablero. Empecé a militar en Coalición Canaria. Y después estuve militando en Coalición Canaria en Lanzarote, y después cuando vengo para acá, sigo en Coalición Canaria. Cuando yo aquí a Fuerteventura, yo era de Coalición Canaria. Me introduje ahí en el partido, participé en todo lo que tenía, en todas las contiendas del partido. Venía aquí a la emisora, defendía a Coalición Canaria, con vehemencia. Lo sé. Y tengo la mejor opinión de los dirigentes de Coalición Canaria. Por ejemplo, yo tengo un gran amigo que es Lázaro Cabrera. Yo admiro mucho a Lázaro Cabrera, lo admiro. Incluso cuando tengo alguna duda, voy y lo consulto con él. En todos los sentidos, porque para mí es como un consultante de la vida. Sí. Un hombre, y lo admiro mucho. Y también veo que Mario Cabrera ha tenido una política ascendente y dedicada a la población de Fuerteventura. Sin embargo, yo no estuve de acuerdo con una decisión que hubo, que fue con Víctor Alonso. Estaba yo en el Consejo Político Insular, no estuve de acuerdo con una decisión que se había pactado antes, cuando Víctor Alonso estaba junto con Marcial Morales para candidato al Cabildo, y yo, como no estuve de acuerdo y me sentí traicionado y sentí que no era, me retiré. Pero yo nunca vine a hablar aquí más de Coalición Canaria. Correcto. Todo lo contrario. Es decir, si a mí me preguntan por Coalición Canaria, yo tengo muy buen concepto de Mario Cabrera y de Lázaro Cabrera como políticos, ¿entiendes? Y además de la capacidad de liderazgo que tienen en su formación, ¿vale? Y en el Partido Socialista reconozco también que hay unas personas que yo los admiro también. Es decir, que yo no pienso políticamente como ellos o ideológicamente como ellos, pero son personas de valor. Aquí en Pájara hay varios. Es decir, yo no le puedo quitar mérito a nadie quien lo tiene y nadie que se esfuerza. Cuando tú ves, por ejemplo, alcalde que se esfuerza por una cosa, hay que admirarlo en ese sentido, aunque no estés de acuerdo, aunque tú no le votes,
pero por lo menos está haciendo el esfuerzo, y así sucesivamente. Y cuando tú ves a Rafael que va, o Marisol, que llevan, o Grafiña, que llevan una moción por el bien de... No hay que verlo como un enemigo, hay que verlo como personas que están dando lo mejor de sí para el bien común. No se pueden ver como arribistas o personas que van a buscar una oportunidad, sino que son personas que van a tratar de mejorar. Esa visión hay que verla, porque esa es la misión de solidaridad, esa es la misión del bien común. Y podemos ser amigos, ¿por qué no? Pero tenemos que diferenciarnos a la hora de abordar los problemas. ¿Qué ha cambiado el Ricardo aquel que defendía con vehemencia Coalición Canaria al Ricardo de hoy? Bueno, yo te voy a decir que soy outsider. Yo te digo que soy un outsider. Un outsider es una persona que está en política y que no tiene una línea establecida. Vamos, yo soy en contra, por lo menos individualmente, de los discursos y de los debates que hay en el Congreso, aquí en España, en la que Pedro Sánchez habla mucho de la izquierda, del pasado, se remonta a la República, y después está el otro voz que se remonta a cuando el primo de Rivera, y así sucesivamente, y sin embargo no se están abordando los principales problemas que están afectando a la población: el nivel de pobreza, el nivel de inseguridad, las malas condiciones de trabajo. Eso no se aborda, se está abordando la ideología. Entonces el outsider generalmente es una persona que deja la ideología y se trata, porque no todos, de poner en el centro, en el foco de atención, entre la emoción y la razón, y buscar la razón por encima de la emoción. Aquí siempre lo que hay en la política es buena gente, es decir, a mí me van a hablar porque soy buena gente, no porque tenga razón. Y cuando se dirigen las instituciones hay que dirigirla con razón, no hay que dirigirla con buena gente, porque entonces no estás haciendo bien las cosas. Pero ese es el problema. Me refiero que, por ejemplo, la gente te vota por ser buena persona, buena gente o buen ser humano, y después a lo mejor tú no puedes cumplir lo que tú prometiste en campaña. Claro. Ese es el problema, y por eso la gente después a lo mejor se va o se distancia de la política, ¿no? Claro que se distancia porque hay como una frustración. Exactamente. Una frustración, porque lo que se dice en una campaña electoral, lo que se trata de convencer a la población para buscar el voto, ese voto tan importante, ese programa que se pasan días y semanas redactando, ese programa que llega a los mítines, después todo eso desaparece. Y entonces, ¿quiénes son los actores? Los mismos de siempre. Por eso hablamos de la edad y la política, que podríamos hablar. Por supuesto. Y yo, por ejemplo, mira, yo cuando tenía, no sé, 16, 17 años, yo tuve un profesor de filosofía de parque. Me daba filosofía, la clase sentado en el parque. Me decía los comportamientos. Yo venía de un lugar, yo nací en La Habana, así, un lugar bastante pobre, con ciertas características muy sociales. Yo nací ahí, me desarrollé ahí. Y este hombre era un hombre muy preparado en aquel momento y bueno, tuvo afinidad conmigo, se sentaba conmigo y me daba clase de cómo debería comer, cómo debería saludar, no sé. Cosas que no me podían ofrecer mis padres porque no lo sabía, él me lo ofreció. Y él me hizo una anécdota una vez, muy bonita, y fue de España. Él me dijo a mí lo siguiente, que había un gallego, y son una época real, que vivió en una aldea muy pobre, y entonces decide irse para México. No tenía dinero y pide dinero prestado en esa aldea. Se va para México, está en México. En México no logró nada económico, lo único que logró aprender un oficio de contabilidad. Y regresó a la aldea. Pero cuando regresa a la aldea, se encuentra con la gente que le debía dinero y que no se lo podía pagar. Entonces se puso a trabajar porque le ofrecieron un trabajo como contador. Y empezó a trabajar como contador y con ese salario fue pagando la deuda y fue haciendo su familia, creó su familia, tuvo 3 hijos. Él, por la parte familiar, por la parte individual, él era analfabeto y se empezó a estudiar los estudios primarios, los estudios secundarios y terminó el bachiller a duras penas, estudiando por las noches. Y los hijos se graduaron en la universidad. El último, cuando se graduó, él ya está en su etapa ya de jubilación, lo sienta a los 3 y le dice: mira, yo logré con usted lo que yo quise lograr cuando era joven, que sea universitario y tenga una vida independiente. Yo ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y con 70 años se puso a estudiar Derecho. Llegaba, todo el mundo pensaba que era un alumno, que era un profesor, era un alumno más, y estaba en primera línea. A los 75 años se gradúa de abogado. ¿Qué te parece? Pero ahí no está la cosa,
empieza a analizar y dice, lo más importante ahora es graduarme de economía. Y empezó a estudiar economía. A los 80, 81 grados de años se graduó de economista. A los 82 era asesor de empresa como abogado y economista. Pero ahí no queda la cosa. Él le dio por estudiar inglés. Y entonces el hijo que daba clase en la universidad americana se ponía con el hijo a hablar de la idiosincrasia de la sociedad americana, cómo saludar a la mujer, cómo saludar a los hombres, en inglés todo. Protocolo. Sí, toda esa situación. Y empezó a estudiar inglés, pero ahí no se queda. A los 87 años le dice al hijo, mira, tú sabes que me he dado cuenta que el futuro está en la informática. Y me voy a poner a estudiar informática. Y se puso a estudiar informática. Muere a los 90 años estudiando informática. Cuando lo van a despedir, el hijo, en el cementerio, por supuesto, el hijo dijo lo siguiente: conocí a un hombre de 90 años que pensaba como un joven de 20. He conocido muchísimas personas con 20 años que piensan como un viejo de 90. Entonces la edad es un factor relativo. Hoy en día, con este problema que se está viendo en España, muchos catedráticos que nunca se han metido en política en sí directamente, que ya llevan años, incluso están arribando ya a una edad en que están jubilados, están entrando en política. ¿Y tú le vas a decir a ellos que no entre? No. Espérate, y que tomen decisiones. Pero que además hay personas que nunca se han preparado, ni tienen preparación, y están en política. Y están determinando la política sin tener preparación. Entonces, eso, dime tú, es un poco complicado. Porque el arte de la política es el arte del conocimiento. Si no tienes conocimiento, te cuesta entender y analizar la política. La política no puede basarse en el odio, no puede basarse en la confrontación ideológica. Si en un país desarrollado como es España, un país que está en la Unión Europea, tiene que basarse en el sentido común, en la lógica, y en identificar aquello y llevarlo a un sistema de discusión social. Eso es lo que ha pasado. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que, por ejemplo, Miguel Ángel Grafín ya se presentó en el año 19, 23, ahora 23, 27. Pero, por ejemplo, yo decía algunos nombres, por ejemplo, decía Blas Acosta, que lo llevamos viendo desde el año 91 en listas electorales. Pedro Arma lo llevamos viendo desde el año 99 en listas electorales. Rafael Perdomo desde el año 91 en listas electorales. Marlene Figueroa creo que desde el año 2007, que recuerde yo, en listas electorales. El mismo Alejandro Jorge, aunque ahora ha tocado poder recientemente, pero también lo hemos visto en campañas electorales. Es decir, son muchos los políticos que hemos visto. Y es que me acuerdo como si fuese ayer a Blas Acosta y a Rafael Perdomo llamar dinosaurios políticos a Lázaro Cabrera o a Carlos González Cueva. Entonces, si yo llamo dinosaurio político a Carlos González Cueva o Lázaro Cabrera, oye, después tengo que predicar con el ejemplo de decir, oye, yo no voy a ser un dinosaurio político, yo me voy a retirar de la política, creo yo, no lo sé. Pero la vida es dialéctica. Puede ser, ¿no? O cambio de pareceres, de opiniones. Había un filósofo que se llamaba Kant, hablaba de la dialéctica, es decir, de la forma en que nosotros vamos cambiando opiniones durante la vida. Sí. Porque vamos acumulando riqueza de conocimiento y porque los tiempos no son iguales. Es decir, yo he hecho un montón de cosas. Si yo te digo mi vida, probablemente tú dirás que he cambiado también. He cambiado 180 grados también. Es decir, yo no puedo criticar eso porque es así. Pero eso es lo que decían ellos en campaña electoral. Después yo tenía muy buena amistad con Carlos González Cueva y conocía la gran amistad que existía entre Carlos Cueva y Rafael, ¿vale? Incluso conceptos que tenían entre ambos. Recuerdo también que a mí me dio mucha emoción aquello, la despedida de Carlos y nombrarlo hijo ilustre del municipio, a petición de Rafael. ¿Entiendes? Eso hay que recordarlo también. Sí. Incluso, te voy a decir algo más. González Cueva, Carlos González Cueva, desde mi punto de vista, que estuve cerca de él, muy cerca, tanto desde el punto de vista de trabajo como desde el punto de vista político, y hablamos de política muchísimo, y hablamos de filosofía, política, todo lo que quería. Yo recuerdo que la actuación de Rafael fue por encima de todo, incluso de los que estuvieron muy cerca de Carlos González Cueva. Lo despidió con honores, lo despidió como bien se merecía, y siempre le abrió los brazos, tanto en el aspecto de post-mortem como cuando estaba en vida. Y la opinión que tenía Carlos González Cueva de Rafael era muy buena como persona. Eso lo recuerdo perfectamente.
Independientemente después se decían cosas, a lo mejor tenían diferencias, discusiones. Carlos era muy vehemente en las discusiones y era aprovechado a lo mejor por Rafael, que es más. Pero entre los dos, por ejemplo, tenían un alto grado de conocimiento de la cultura en general. Rafael era un hombre, un lector apasionado. Carlos también lo era. Es decir, eran personas que leían a diario y mensualmente diferentes aspectos dedicados a la política, a la filosofía, a la novela histórica, que le hacían ser grandes. Y con una discusión con ellos uno aprendía. Hoy en día muchas veces no hay discusiones. Muchas veces lo que hay son criterios personales y muchos son muy subjetivos. Y entonces ahí es donde gana la emoción, no gana la razón. No, sí, yo puedo entender que se pueden cambiar las opiniones. Yo, por ejemplo, hasta hace 2 meses decía que no me iba a enamorar nunca y ya estoy enamorado como un casón, ¿no? Pero me refiero a... un castigo de Dios. O una bendición, mejor, diría yo. Un castigo, porque Dios a veces te llama la ley de la coherencia y la ley de atracción que existe. Es decir, tú lo que hables por tu boca se te puede hacer daño, o lo puede mejorar, lo puede empeorar, que es la ley de atracción. Y la ley de la coherencia es que todo marcha. Vamos, ha sido importante. Yo te veo muy, muy bien, te veo muy contento. La ley de coherencia, te veo muy con mucha ilusión, y eso es muy bonito, enamorarse así. Total. Enamorarse de la vida y no tener frustración. Mira que bien te ha puesto físicamente. Eso es verdad. Físicamente. Total. Y mentalmente. Sí, señor. Y me parece que la persona que te acompaña en estos momentos, me parece a mí que tiene muy buena vibración de contigo. Yo creo que sí. Mira, te quiero hacer una pregunta también, ya que estamos hablando de todo un poco y de política. Justamente ayer, yo no sé si cosa del destino o sabía que un cubano iba a venir a hablar aquí a la radio, porque me saltó un vídeo de un cubano en el que estaba hablando de que en Cuba les dan una cartilla de racionamiento, le dan frijoles, le dan arroz, le dan pan y tal, y que cuando vienen al capitalismo, le decía él, dice, te das un taponazo contra la pared y te das cuenta que tienes que pagar renta, que tienes que pagar esto, que tienes que pagar lo otro. Dice, en Cuba no se paga renta, en Cuba no se paga esto, en Cuba no se paga lo otro. Y yo me hice la pregunta, ¿no? Digo, ¿por qué te vas a hacer? Decir, pues si en Cuba estabas tan bien, ¿por qué te fuiste? Claro, mira, ahí la libertad tiene un precio inagotable. Es decir, la libertad en el ser humano es propia de su naturaleza. El sistema político cubano es un sistema que nace bajo unas condiciones idóneas y se deforma después. Y se deforma porque se hace lo que un día se habló de bienestar, se lleva a la política, y la política se lleva, vamos, a la poca flexibilidad en el análisis. Tú sabes lo que es el foro de Sao Paulo. Sí. Donde se reunieron todos los comunistas. Correcto. Y ellos tienen una carpeta. Esa carpeta, ¿sabes? Lo primero que hace un comunista o un socialista de izquierda, como me parece que tenemos en este momento en España, es tratar de cambiar la Constitución y hablar de democracia. Después crean un enemigo externo y enemigos internos que le faciliten a él, que están en contra de su proyecto. No están en contra de él, sino de su proyecto. Y aparece el culto a la personalidad. Y después se meten en tu vida privada y te dicen lo que tú tienes que comer, cómo tienes que comerlo y cómo tienes que vivir. En Cuba no se paga casa, pero ninguna es propiedad tuya. En Cuba la tarjeta es una cuota que te da el Estado para que sepa lo bueno que te da. Y te dan un poco de arroz, un poco de frijoles, un poco de no sé qué, un poco no sé cuánto, para que vean lo bueno que son ellos, para vender su imagen. Y utilizan la política de dar lo que no viene de su bolsillo. Entonces el país se arruina, entra en crisis económica. Hoy Cuba no tiene economía competitiva, no es un país competitivo en ningún aspecto. Y los cubanos, no sé cuál %, pero me parece que más de un 90% quieren abandonar la isla. Y sigue el mismo gobierno. Y el discurso del gobierno no se corresponde con el de la población. Entonces, claro, genera todo eso. Y eso es bueno que lo sepan los españoles también, para que sepan lo que le puede venir en un futuro a lo mejor no muy lejano, si no hay una Unión Europea que se meta ahí. Hablando un poco más, ya empezó el problema de los 4 millones de euros que se perdieron en mascarillas. Aquí, ¿entiendes? Aquí tú lo ves en el ministro de Política Territorial de España, que fue presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, era del Partido Socialista, que hablaba de los canarios, de la canariedad,
de lo importante de ser canario, lo importante de no sé qué. Ahora es ministro de Política Territorial. Ahora no te habla nada de Canarias. Él te habla ahora de Vasco y país catalán. Y él no te habla nada de los problemas que tiene Canarias. Ni le interesa. Vamos, ni le interesa. Ya se desaparecieron. Él llegó a donde quería llegar. Pero cuando ya llegó usted cerca del 4º año, él abandona el ministerio para presentarse en las candidaturas de Canarias. Y empezar a hablar de Canarias. Y entonces ahí donde vienen los problemas, y ahí nos toman de ingenuos, de ignorantes y de todo. Porque no nos damos cuenta de que esa persona está solucionando sus problemas, cambiando un discurso. Y ya, fíjate, una cosa que Rafael le diga a Carlos González, dinosaurio, un ejemplo, en su momento. Pero ahí no logró. Pero una cosa, tú usas un discurso para llegar a un puesto, para entonces después tú decir lo que no había dicho. Y se te acabó otra historia. Y lo peor que puede tener un ser humano, para mí, es que se olvide de dónde viene y que nunca olvide quién era su familia, ni sus orígenes, ni sus raíces. Y me parece a mí que este ministro abandonó sus raíces y sus orígenes, porque parece ser que es catalán o vasco, pero no es canario. Ricardo Pérez, yo creo que esta charla ha sido muy gratificante. Yo te invitaría el mes que viene otra vez a venir otra vez. Cuando tú quieras, mi hijo. De verdad, a mí me gusta hablar contigo y me gusta saber tu opinión de ciertos aspectos. Así que yo te invito el mes que viene a que vengas, estemos una vez al mes mínimo y un día ahí con nosotros. Y no te hablo bien de Rafael, ¿vale? No. Y puede suceder, ¿vale? Pero no así como... Digo, mira, no estoy de acuerdo con Rafael, que hemos estado de acuerdo. Yo me acuerdo que yo tenía unas discusiones con Carlos en cuanto a cosas que... No es, fíjate, no de medicina, sino de cosas de política. Y lo hacíamos muy bien. A veces yo lo convencía a él y a veces él me convencía a mí. Y a veces no nos convencíamos ninguno de los dos. Bueno, así me pasa también con Rafael. Hemos llegado a esa empatía en que a veces yo, por ejemplo, a mí me da alergia hablar de socialismo, sinceramente. A mí me da alergia por todo eso que estábamos hablando ahora. Y sin embargo, puedo reconocer en el socialismo de Rafael, que es un socialismo bueno, moderado, centro, y que está fuera. Y no me habla de muchas cosas, entonces lo puedo entender, pero realmente a mí cuando me hablan de socialismo y me empiezan a hablar de todas estas cosas, me da alergia, tú sabes. Yo creo que, como bien decías, lo bonito que tenemos aquí es la libertad de expresión. La libertad de expresión, que eso nunca se pierda. Por supuesto. Que nunca quieran controlar los medios de información. Ahí está. Que cada cual puede hablar lo que quiera. Y por eso tú me estabas hablando de mis compañeros que se han abandonado la fila y otros que pueden hablar lo que quieran. Pueden hablar lo que quieran. Exactamente. El destino, la historia, nos pone a cada uno donde nos toca. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no le quito esa libertad. A pesar que uno también comete errores. Yo lo que no soporto es la traición. Yo no soporto la traición. A veces puedo odiar o puedo caer a la persona que traiciona a los propios adversarios. Sí, señor. ¿Entiendes? Ricardo Pérez, gracias de verdad por estar con nosotros, gracias. Nosotros hacemos un altito, me despido ya porque ahora viene Alfredo Parra, viene también Eva García con la radiolería y te espero el lunes, que tengas un precioso fin de semana y te espero el lunes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chau, chau, pescado.